Ya vamos a volver y vamos a escucharlo, Alberto Fernández, y vamos a repasar el Alberto Fernández que parecía entender la inflación como un fenómeno monetario. Claro, era en 2013. Ya vamos a venir y con Manu Adorni también vamos a hablar de qué sería la inflación autoconstruida, ¿no? Algo que sorprendió a muchos, o no tanto, ¿no? Un presidente que está mal, un presidente que evidentemente no tiene claro qué quiere comunicar políticamente, porque nada de lo que está diciendo lo favorece. Favorece al gobierno, favorece, digamos, las expectativas positivas. Ahora, lo que pasa que yo le voy a plantear, seguramente si vamos a qué medidas económicas, usted y yo vamos a estar en las antípodas, pero a mí me interesa el punto de encuentro y la conversación. El presidente ha dicho, y yo estoy coincidiendo con usted, lo he visto ayer absolutamente perdido, hablando de cosas esotéricas. ¿Cuál es el rumbo del gobierno? Con un frente de todo absolutamente dinamitado políticamente, con un presidente sin poder. Bueno, el rumbo es un rumbo, como usted dice, digamos, está desvariando. Es un rumbo que no sabe para dónde va a agarrar, no está claro. Lo que sí está claro es que el gobierno ha decidido aplicar un ajuste que va a golpear mucho la economía, no solo los trabajadores, no solo los jubilados, sino la propia economía. Una economía que tiene salarios tan bajos, cuyo producto bruto general se consume en la Argentina, tiene un problema bárbaro, porque no puede reproducir esa fuerza de trabajo, no se puede reproducir correctamente cuando tiene un salario, un ingreso tan bajo, que tiene un consumo tan bajo, tiene un consumo que es vida de una persona, está por debajo de la vida normal de una persona y por lo tanto eso también golpea la economía. Pero usted también es consciente, Eduardo, es decir, no tiene... Sí. Usted también es consciente de que el sector privado, que es el que reproduce la riqueza, el comerciante, el pyme, incluso los sectores del campo están siendo expoliados con impuestos. Digamos, porque ¿cuál sería la solución a ese salario bajo que usted plantea? ¿Cuál sería la solución a ese ajuste que inevitablemente un Estado, un mega Estado con un sector privado que produce cada vez menos, es lo que le pasa en su casa o en mi casa si gasto más de lo que me entra, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta? Pero porque mire, usted representa el polo obrero. Está bien, mire, ocurre lo siguiente. Para mí el mayor impuesto que hay en la Argentina es el IVA. Es el tremendo impuesto que pagamos todos, aún el que compra una cajita de leche para su hijo. Es decir, es un impuesto totalmente regresivo. Ese es el gran impuesto que habría que ver cómo lo eliminamos, es el que casi nadie habla. Es el gran impuesto al consumo que voltea el ingreso de la familia. Después, obviamente que hay que reestructurar este país sobre la base de nuevas bases sociales. No es posible seguir con una banca privada que fuga los recursos que tiene este país. No es posible seguir con un comercio exterior que está en manos... Los puertos están en manos privadas, el comercio exterior está en manos privadas. Es decir, este país produce mucha riqueza y se evade. Y si encima pedimos dinero prestado y también se va la evasión, bueno, no tiene arreglo. No es que gastamos más de lo que se entra. El problema es que tenemos mucha gente que se la lleva, mucha gente que gana enorme ganancias. También que se la lleva no estoy hablando del kiosquero de la esquina. Pero, Eduardo, también que se la por lleva en el Estado, porque si usted plantea que el Estado y en negociados fuera... que claro, hay que... claro. Sí. Claro que sí. Y en negociados, y en cosas que hemos visto que no se pueden creer, de funcionarios que se enriquecen, absolutamente. Bien. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora, la estructura económica de este país así no puede seguir funcionando. Ahora, y lo que es seguro es que no la pueden pagar los que menos tienen. Ahora, este ajuste no lo pueden pagar ya más. ¿Por qué le vamos a sacar la polenta? Sí. Por un momento, solo por un momento, coincidía con el diagnóstico. Manuel, ¿no? Hasta lo del IVA venía bien. Bueno, pero yo, venía bien. Yo sabía que si profundizábamos la mirada sobre la economía y lo que iban a ser divergentes. Sí. Pero, ¿cómo será el desatino del gobierno que lo pueden correr por izquierda y por derecha? Totalmente. ¿Te das cuenta, no? O sea, al gobierno se lo puede correr por izquierda o por derecha. La izquierda dice, no saben dónde van, dice la izquierda. Y el sector liberal, de los que tenemos una mirada un poco más de una apertura de la economía, tampoco sabe a dónde va. El presidente hablando de la inflación autoconstruida. A ver, poneme por favor. Hay que abordar otros problemas. Uno es el problema de lo que yo llamo esta inflación autoconstruida, que es una inflación que está en la cabeza de la gente, que la gente lee que los precios de los
alimentos suben y entonces Bueno, suben los precios de todo. 7,5% en el mes de febrero, ¿no? El precio de los alimentos. Enorme, enorme, enorme. Y también en eso tiene mucho que ver el modo en que primero, se concentra la producción de alimentos, y ahí tienen que ver los formadores de precios, y hay que llamarlos a la reflexión para que ellos entiendan que no, el hecho de tener una suerte de oligopolio no los autoriza a hacer padecer a los argentinos. No, lo miraban los periodistas, no estudió, parece un alumno que no estudió la bolilla inflación, no sabía qué contestar, no tenía idea. Profesor Fernández, algo le está pasando a usted. Vaya al psiquiatra. Porque nunca vi una comunicación política tan devaluada, tan pobre, tan mediocre. La gente ve en televisión que aumentan los precios y va y aumenta los precios. Usted nunca vio un esquema de costos, nunca en su vida participó de una evaluación de una cadena de costos, por ejemplo, mínima, un plan de negocio. ¿Sabe lo que es eso? Le preguntó a alguien, ¿lo sabe Guzmán? Natalia, cuando ves a un presidente que habla sobre la inflación de esta manera, los agentes económicos, ¿qué pueden hacer? Es lamentable lo que estamos viviendo. Y realmente para que mejoremos la situación, porque justo escuchaba la entrevista que le hizo a esta persona, decía sí, porque es cierto que la inflación a quien más le pega es al que menos tiene, pero ¿cómo hacemos para atacar el problema de la inflación? Y bueno, con reformas estructurales de fondo, es que se siente el presidente, que se siente con los mejores economistas del país, que arme un equipo económico y que habla un plan más de largo plazo, con un horizonte hacia dónde vamos, porque lo único que estamos observando, lamentablemente, es un discurso plateísta que no resuelve los problemas de fondo. Y necesitamos reformas estructurales urgentes. ¿Qué quiero decir? Achicar el tamaño del Estado, una reforma del sistema de coparticipación federal, una reforma previsional, una apertura comercial, una baja impositiva. ¿Qué hacemos con la moneda? Por eso yo digo, bueno, para incorporar, digamos, las reformas estructurales que necesitas el consenso de toda la clase política, también de la población, es necesario un shock económico muy positivo y en mi opinión, y es una opinión personal, deberíamos dolarizar. Me parece que nos daría ese aire, más allá de los 100 primeros días del gobierno, en caso de que asuma un nuevo gobierno en 2023, de dar pie para las reformas estructurales que necesitamos. En todo caso, yo he escuchado, están abiertas. Dolarizarlo, lo charlé con Milei, es su propuesta, canasta de moneda. Algo, mi diagnóstico, para no embanderarnos en una, porque esto podría ser, a mí me gustaría que se debatiera, es ¿qué hacemos con el peso devaluado? Como ya ocurrió en la historia argentina, hay un momento, y no parece que esto se vaya a recuperar, en que la moneda se devalúa tanto que ya no es posible recuperarla. Ya es un cadáver. La moneda se transforma el papel se transforma en esto. Un billete de 1.000 pesos vale $5, señores. No rompa un billete de 1.000 pesos porque todavía es necesario, muchachos. No me piden semejante sacrificio en cámara. Pero ayer el presidente lo descartó de plano. Dijo que esa idea ya se aplicó en la Argentina en los 90 y terminó en el 2001. Ahora, yo lo escuchaba a Alberto hablando de la inflación autoconstruida y me acordaba, no sé si les pasa a ustedes, cuando Aníbal Fernández dijo y habló de sensación de inseguridad. O cuando Hernán Lorenzino, ex ministro de Economía, dijo me quiero ir. Me pareció muy parecido, con la diferencia de que Alberto Fernández es presidente y los anteriores dos eran ministros. Sí, o la diabetes es un problema de los ricos, ¿no? También. La inflación autoconstruida, me quiero detener un segundo en este tema porque me parece de las cuestiones más graves que le he escuchado decir a Alberto Fernández, porque vos pensás, Pablo, que lo que dijo el presidente es que si vos te crees noruego, en tal caso de repente no tenés inflación y no ajustás los precios. O si te crees norteamericano, en tal caso tenés un 5% de inflación en tu vida. Sí. Es así de delirante lo que dijo el presidente Alberto Fernández. Sí, por eso digo, hoy se convirtió otra vez en el presidente meme, todas las redes sociales. Por eso digo, no, y esto lo digo muy en serio, o alguien atiende lo que le pasa al presidente o su grupo, mientras atiende lo que le pasa al presidente, le pide que por favor no dé más entrevistas. No, porque la comunicación política es profesional. Está profesionalizada la comunicación política. Un presidente
habla para comunicar algo. No habla porque me voy con un rato con los amigos de la televisión pública, me siento, pregunten muchachos. Claro. O le voy a dar una entrevista a Eduardo Feynman, o le voy a dar una entrevista a Pablo, o porque quiero hablar con ellos. Presidente, o con mi amigo Roberto Navarro, con el amigo Silvestre, mis amigos del C5N. ¿Se entiende? ¿Se entiende que el presidente derrapa, no honra su investidura? Al no decirle nada a la gente está desesperada. Están desesperados los sectores sociales más complicados, pero está desesperado el laburante, está desesperado el clase media, que como me decía hoy, es hora de que se perciban que ya no son clase media, es clase empobrecida. Es tremendo. Hoy un laburante medio, Pablo, no va al cine, no sale a cenar, no se va de vacaciones, no tiene ni siquiera límite en la tarjeta para cambiar 2 cubiertas. Eso le está pasando a la clase media argentina. Ya no es clase media, está claro, ¿no?